Dios les bendiga, bienvenidos al podcast Verdad y Vida. Este es nuestro segundo episodio de la segunda temporada. En el primer episodio hablamos un poquito acerca de reconocernos. En algún lugar yo leí que decía que el mejor tratamiento es la prevención. Y en este caso yo creo que el mejor tratamiento para nuestra alma, para nuestro ser, es el conocernos, el saber cómo somos, qué nos sucede, cómo estamos. Y ciertamente que solos no lo podemos hacer, sino es con la ayuda del Espíritu Santo. En Santiago 1, 23, 24, la Nueva Versión Internacional dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Y me parece que cuando nosotros nos vemos, nos analizamos, nos vemos a través de un espejo muy agradable. No sé si a usted le ha pasado, hay veces que yo me maquillo en el baño y la luz del baño es diferente a la luz del dormitorio. Y cuando yo estoy en el baño me maquillo y salgo de ahí que yo creo que wow, pero qué maquillaje. Y cuando yo llego al cuarto me miro y digo, ¿qué me pasó? Pero si así no me veía en la luz del baño. Y yo pienso que ante nuestros ojos es así, nos miramos con una luz, con un filtro, como cuando usted va a tomarse una foto y pone un filtro y simple y llanamente se ve mucho mejor. Me parece que esa es la manera en la que nosotros nos miramos, con filtros, porque queremos ser agradables. Nadie quiere no gustarse a uno mismo, o si sabemos que nuestro comportamiento no es el correcto, siempre buscamos una excusa para decir, bueno, me comporté de tal manera porque fue una reacción ante algo que me hicieron. Ahora lo que queremos hablar es acerca de los temperamentos. ¿Cuáles son y cómo es cada uno, sus características, sus pros, sus contras, en qué cosas podemos trabajar? Porque me parece que cuando tenemos información, cuando conocemos, cuando nos identificamos, es más fácil para nosotros trabajar en esas áreas. ¿Y qué es el temperamento? El temperamento es una característica importante de la salud social. Pienso que la salud social en estas épocas está muy desgastada. Vemos que las nuevas generaciones en estos tiempos que están todo el tiempo pegados a un diapositivo, es muy difícil para ellos poder hablar, comunicarse, mirar a los ojos, tener un contacto social. Entonces, el temperamento es una característica de la salud social y emocional que describe la forma de encarar y reaccionar ante el mundo. El temperamento es eso, es cómo nos manifestamos con los demás, cómo reaccionamos ante las cosas exteriores, cuando alguien nos habla, cuando quizás hasta incluso con el clima, porque hay gente que llueve y pues el día que llueve no quiere hacer absolutamente nada, dice no me hable, no converse conmigo en este momento, no estoy disponible. Es un poquito todo eso. Y yo estaba leyendo también porque quería saber, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el temperamento y el carácter? El temperamento es la parte de la personalidad que proviene de la biología. Son genéticos y el carácter se refiere a la parte de la personalidad que proviene del ambiente que rodea a la persona. Y me parecía tan importante esto porque entre las características está que, por ejemplo, el temperamento es innato. Es algo que se hereda, que viene con los genes. Y el carácter tiene un poquito del temperamento, pero va acompañado de los hábitos aprendidos, tanto educativos y relacionales. En cuanto a dimensión biológica, el temperamento es completamente biológico y el carácter es biológico y social. El origen es genético en el temperamento. Quiere decir que si es que en nuestra familia, por ejemplo, nuestro bisabuelo es muy cascarrabias o es muy iracundo, quizás eso se va a ir pasando en la genética y ese va a ser el temperamento de la familia. Usted sabe que hay lugares en donde uno dice, soy de tal lugar y tal persona dice, uy, qué miedo, porque hay lugares que han sido afectados no solo en la genética, pero que ya todo un pueblo es conocido por cierta característica de cómo son.
Entonces, el temperamento, el origen es genético. En cambio, en el carácter, el origen es genético, pero también es aprendido. Dice aquí que el temperamento no es modificable. Y ahí yo voy a no estar de acuerdo con la ciencia en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor tiene la capacidad de modificarnos en todo, modificar nuestra alma, nuestra genética, nuestro cuerpo. Sabemos que al participar de la Santa Cena nosotros estamos bebiendo la sangre, estamos comiendo el cuerpo de Cristo y esto viene a afectar nuestra genética. Sin embargo, esto es lo que dicen los estudiosos, que el temperamento no es modificable y que el carácter sí es modificable. Dice que el temperamento no puede ser cambiado por los actos y en cambio el carácter dice que es susceptible a ser modificado por los actos, conducta modificable mediante la educación de su conexión social. En cuanto a dimensión, el temperamento es somático y no es educable y dice que el carácter sí es educable. Dice que el temperamento no es controlable y el carácter sí. Y algo que me llamó la atención es que el carácter quiere decir que el temperamento más los hábitos que nosotros aprendimos, más nuestro comportamiento, hacen como resultado nuestra personalidad o dan como resultado nuestra personalidad. Y ahora yo le decía que íbamos a hablar acerca de las diferentes clases de temperamento. Un par de griegos empezaron a estudiar muchísimo y llegaron a finalizar en sus estudios a decir que hay 4 tipos de temperamento. Y esto es dependiendo de qué, del humor que imperaba en el cuerpo de las personas. Les veían cómo era su humor y de acuerdo a ellos lo fueron clasificando. Y estos temperamentos son 4 y es melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. Ahí usted vamos a ir escuchando un poquito, describiéndolo y ahí usted va a ver si es que a cuál de estos grupos usted pertenece y cuáles son las cosas que quizás necesitamos trabajar. El melancólico va orientado a la idea. El flemático orientado a la paz. El colérico está orientado a la acción. El sanguíneo orientado a las personas. Ahora, los temperamentos, como habíamos dicho antes, son genéticos y biológicos, es decir, que dependen de la información que está almacenada en nuestros genes por herencia de nuestros padres. El temperamento de cada uno es lo que más influye en su personalidad. Y a diferencia del carácter que se forma por el aprendizaje y por las distintas influencias externas de la persona, el temperamento ya es parte de nuestra manera de ser por herencia. Y si usted va a visitar a alguien que acaba de tener un bebé, es curioso ver cómo en realidad el temperamento de un bebé recién nacido se puede ver. Hay niños que son completamente pacíficos, que están sonreídos, que casi pasan durmiendo todo el día o que le pueden hacer lo que quiera. Usted lo carga otra persona y puede haber bulla y el niño está sonreído, está alegre, no le pasa nada. Su temperamento está más todo el tiempo en paz. Pero hay niños que usted ve que incluso duermen con el ceño fruncido y están como mal genios y son iracundos y si hacen algún ruido a los niños están, y usted dice, ¿cómo una persona de este tamañito que acaba de nacer, que quizás tiene 2 semanas, cómo puede mostrar ya su temperamento? Es por eso, porque el temperamento ya viene en nuestra genética. Ahora, en el cual vamos a profundizar hoy, en qué temperamento vamos a profundizar hoy, es en el temperamento melancólico. Dice, una persona melancólica es un individuo abnegado. Será un amigo leal sin importar lo que cueste. Así es que si usted quiere un mejor amigo, un melancólico es una persona que es leal. Dice, este individuo quiere que las cosas se hagan bien o no, y se esfuerza por alcanzar la perfección en todas las cosas. Necesita orden y sensibilidad en su vida por encima de todo. Si te encuentras con un perfeccionista, creativo,
Híjole, aquí está el lado malo. Dice, y de mal humor, acabas de conocer a una persona melancólica. Le voy a volver a leer esa parte para que nos vayamos ubicando y vayámonos conociéndonos y vea si quizás usted es melancólico. Pero dice que si se encuentra con una persona que es perfeccionista, creativo y de mal humor, acabas de conocer a una persona melancólica. Aquí me parece Shirley que me había dicho que ella es melancólica. Y decía, yo, porque cuando le dije el tema al comienzo de la temporada 2, le dije, vamos a hablar acerca de los temperamentos. Y ella me dijo, yo soy melancólica. Y es bueno que nos conozcamos. Y ahora, cuando leemos estas características, vamos a ver, bueno, qué personajes en la Biblia fueron melancólicos. Y uno que fue conocido por melancólico, vamos a ver 3, pero uno que es melancólico fue Moisés, el melancólico Moisés. Porque él dice que él está dotado de alta capacidad intelectual. Usted sabe que él fue criado en Egipto como hijo de la hija de Faraón y fue a las mejores universidades para ponerle en este tiempo. Dice que fue un gran estratega de guerra, era una persona muy inteligente, muy capaz. Entonces él tenía una gran capacidad intelectual. También tenía gran cantidad de habilidades y talentos. Se caracterizó por ser un abnegado líder que nunca exigió nada para sí mismo. Recordemos que tenía filas de gente y él quería atenderles absolutamente todos. Y ahí vemos que es un perfeccionista. ¿Y qué es lo que sucede cuando somos así? Le digo porque en algunas cositas yo tiendo a ser un poco perfeccionista también. Y es que creemos que yo soy el único que va a poder hacer las cosas de la manera adecuada, de la manera correcta. Y cuando Moisés empezó a atender todas las necesidades del pueblo, ¿era por qué? Porque era perfeccionista, porque él creía, tengo que hacerlo, era abnegado, era leal, él quería dar todo por el pueblo hasta que viene su suegro y le dice, nunca vas a poder con tal cantidad de gente, tú tienes que llamar a ayudas y darles, orar por ellos, darles de tu mismo espíritu para que ellos se puedan hacer cargo de los casos que sean un poco menos complicados. Pero ahí se está dando a conocer el carácter de Moisés. En otra parte donde podemos ver el carácter de Moisés y ver que él era un melancólico, es en Éxodo 4:10. Dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Moisés, un perfeccionista, y conocía cuál era su debilidad. Sabía que no era apto para hablar. Algunos dicen que tenía problemas, que quizás era tartamudo. Y él no quería ir y presentarse hacia Faraón y hablar con su debilidad, porque le gustaba que alguien diga las cosas bien. Y el Señor le está diciendo aquí a él, pero yo, el que hace la boca, va a ir contigo. En un momento el Señor hasta se molesta con Moisés porque no quiso. Entonces le dice, está bien, enviaré, levanta a Aarón y él irá y hablará por ti. Porque Moisés definitivamente dice, no, es como que yo sé mi debilidad, sé que no conozco aquí, no confío en nadie más que en mí mismo y sé que yo no estoy apto para hacer esto, así es que yo no voy a ir a hablar. Y ahí es cuando vemos el carácter de Moisés, lo melancólico que era. Pero una de las cosas que también tienen los melancólicos es que no se dan por vencidos, es que lo que empezaron terminan. Y ya una vez que él se acerca a Faraón, vemos que al comienzo él no quería dejar al pueblo, pero él empezó a ir, insistir. Y ahí él no fue tanto a quejarse con el Señor como cuando no quiso ser él el mensajero, sino que él seguía yendo cada vez. ¿Por qué? Porque son persistentes, porque iban. Él
También ya cuando están en el desierto y vemos que el pueblo le enojó mucho al Señor, en un punto el Señor dice, quítate, yo voy a destruir al pueblo y te daré otro pueblo. Y él dice, no, Señor, no los destruyas, dale otra oportunidad. Ahí vemos la lealtad, la parte esa sentimental de él, que no iba a rendirse, que no iba a dejar que ese pueblo sea destruido, sino que lo sacó de Egipto y con ellos tenía que llegar a la tierra prometida. Esa era su misión. Y él no iba a descansar hasta que termine con esa misión. Ahí es cuando podemos ver el carácter de él. Otro que era muy abnegado era Juan el Bautista. Y él también, igual que Moisés, como vimos antes, que él no pedía cosas para sí. Juan el Bautista, si nosotros leemos en Mateo 3:4 y dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Él no era de vestimentas, él no tenía una gran vivienda, no comía banquetes. Recordemos que estas langostas no son las langostas que nosotros nos imaginamos, y más si estamos al noreste del país, que por acá hay pues mucho marisco y langostas, más al norte, no es de esa clase de langostas. Algunos dicen que son como los saltamontes. Eso es lo que él comía, porque él se estaba privando de todo, él era abnegado, él estaba comprometido con su tarea, con lo que él tenía que hacer, y era anunciar la venida de Jesús. Y vemos también que por él estar tan comprometido a su predicación, él predicó a Herodes acerca de Herodías, y ellos se enojaron porque él predicaba la verdad. Él le decía, no está bien que estés haciendo esto, no está correcto lo que tú estás haciendo, y lo molestó tanto que lo apresaron. Y sabemos que después hubo una danza que hizo la hija de Herodías, y lo que pidió fue la cabeza de Juan el Bautista, y ahí a él lo degollaron y perdió su vida. ¿Pero por qué? Él fue constante, él fue fiel a la comisión que él tenía. Él no importaba qué era lo que pasaba, esa era la verdad, y por eso él iba a morir. Otro más que podemos ver que tenía ese carácter melancólico es el apóstol Juan, porque en Mateo 4:28 dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es cuando usted tiene un llamado. Ahí Jesús les dijo, vengan conmigo. Y ellos no lo pensaron, no lo analizaron, no dijeron, dame un segundo, déjame organizar acá, voy a ver acá. No, dice que ellos dejaron al instante, él y su hermano al instante, y dejaron a su padre y lo siguieron. Esa es otra de las características que es melancólico, se hacen evidentes en la vida de estos hombres, tanto en Moisés, tanto en Juan, como en Juan el Bautista. Dice aquí que el apóstol Juan también fue muy intolerante y vengativo. Si vemos Marcos 9:38-39, habla de cómo prohibió a alguien expulsar demonios porque no siguió a Cristo mientras recorría el país enseñando. Dice aquí, y Juan le respondió diciendo, Maestro, vimos a un grupo que echaba fuera demonios en tu nombre y no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga milagro en mi nombre, que pueda hablar mal de mí a la ligera. Y ahí yo estoy ahí, todavía no sé a qué grupo de temperamento pertenezco, pero quizás estoy por este lado de los melancólicos también, porque si vemos aquí que Juan es como alguien que va por cómo deben funcionar las cosas, así son las reglas, no se tienen que saltar. Y él está diciendo, como vimos a alguien que estaba expulsando demonios, pero no nos sigue, pero él no camina con nosotros, él no escucha tus enseñanzas, así es que le prohibimos que lo haga. Y Jesús le dice, no, o sea, si alguien está echando fuera demonios en mi nombre, no creo que luego vaya a hablar mal de mí. Es como no les prohíbas. Pero ellos, sin embargo, querían tomarse la ley. Él quería que se cumpla y veía que era cómo tenía que ser. Entonces, en estas vemos que las características de los melancólicos son personas analíticas, porque él está viendo, o sea, cómo está echando demonios fuera en tu nombre si no nos sigues, si no te conoces, si no es parte de nuestro grupo. Está analizando, son reflexivas, son sensibles.
se enamoran fácilmente, son amigos leales, son muy perfeccionistas y disciplinados. Ahí ya no tanto porque no soy tan disciplinada como quisiera, pero el Señor nos va a ayudar. Dice, no dejan a medias lo que comienzan, aprecian la belleza del arte, son personas idealistas. Ahora, ya vimos todas las cosas que pueden, las características de cómo son, pero como en todos los temperamentos, vamos a ver cuáles son algunos de los defectos de este temperamento. Y el defecto es que son indecisos. Me imagino que por lo mismo de ser tan perfeccionista es como, ¿y ahora cuál escojo? ¿Esta o esta? Y si no funciona, y si algo falla, y si el color no es exactamente el que yo necesito, y si no me queda exactamente como se mira. Ahora vemos que pues más hacemos compras en línea o compramos famosas cadenas que nos llegan en 2 días las entregas de lo que pedimos, y ya a veces no nos da tiempo de ir a un lugar a ver. Y quizás pasamos viendo 1,000,000 de opciones antes de ordenar, o pasamos 2, 3 horas, pero no nos decidimos. Esos son uno de los defectos de los melancólicos. Otra de las cosas es que analizan las cosas en exceso. Están analizando absolutamente todo. Tienden a deprimirse. Son hipocondriacos. Les gusta dar una imagen de sufridos o víctimas. Son personas rencorosas y vengativas. Así es que aquí vamos a ver algunos de los aspectos que las personas que son melancólicas tienen que mejorar con la ayuda de Dios. Y la una es a caminar por fe y no esperar que todas las condiciones sean favorables para hacer algo. Por esta cuestión de cómo es este temperamento, quizás van a esperar para hacer cualquier cosa que sea el día perfecto, la fecha perfecta, la hora perfecta, todas las condiciones a favor. Y sabemos que muy rara vez se dan estas condiciones. Así es que tenemos que aprender a andar por fe. Como dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos y empezar a confiar en Dios, que Él hará, que Él va a luchar en favor de nosotros, que Él nos va a ayudar en cualquier proyecto. Quizás en este momento las condiciones no son 100%, pero nosotros tenemos que muchas veces dar un paso de fe. Y eso es lo que les hace falta a las personas que tienen este tipo de temperamento. No analizar tanto, no esperar que todo esté perfecto, sino actuar en fe. Otra es a no ser perfeccionistas, críticos de las personas. Al uno tener una manera de hacer las cosas y al uno querer hacer las cosas de la mejor manera, caemos en esto que empezamos a analizar y a criticar al demás. ¿Por qué él no hace las cosas como yo lo hago? Lo voy a poner en cosas de la casa. Por ejemplo, voy a decir, tal persona no dobla la ropa como yo doblo, tal persona no plancha como yo plancho, tal persona no limpia como yo limpio. Es que el piso jamás queda mejor si alguien más de la casa lo hace, sino si yo lo hago se nota. O sea, se huele a limpio, se ve lo brilloso que está porque yo soy, pero empezamos a ser críticos de las otras personas. Y en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Que esta manera de ser tan perfeccionistas y ser críticos nos recuerde que no hay persona que no peque, que no hay persona que no falle, que no hay nadie perfecto. Nosotros mismos somos los primeros pecadores. Así es que si en algún aspecto somos buenos, no tenemos que orgullecernos y ponernos a criticar a los demás, sino reconocer nuestras debilidades también. Otro de los cuidados que tienen que tener aquellos que tienen el temperamento melancólico es a no dejarse llevar por el corazón para las relaciones. En Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¿A cuántos no nos ha jugado una mala pasada el corazón? Que nos dejamos llevar por los sentimientos, nos dejamos llevar porque me cae bien, porque me puso una carita que hay, no sé, y me dio tanto dolor. Y
Y muchas veces estamos dispuestos a dar incluso cosas que no tenemos a las personas. Quizás vemos a alguien que viene y nos dibuja una falsa necesidad y estamos ahí para darle porque nos dejamos llevar por el alma, por ese sentimiento, por el corazón y lo dimos todo. Y después al siguiente día, a los 2, 3 días, cuando a nosotros nos tocaba pagar la renta, resulta que yo ya no tenía ese dinero. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por el corazón. Y así también vemos que dice que ellos se enamoran fácil. Entonces, digamos que si hay alguien soltero por ahí que no conoce del Señor y que pues quiere ya un compañero o una compañera de vida, tiene que tener mucho cuidado cuando se enamora fácil porque al inicio de toda relación, pues todos casi son como la pareja perfecta, la mujer perfecta, el hombre perfecto, es cariñoso, es amable, me abre la puerta, me trae lunch al trabajo, me envía regalos, me manda flores. Sí, pero ese momento es solo el momento de la emoción, pero no debemos dejarnos confundir. Recordemos siempre que, así como dice Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Y por eso también estamos aquí, porque el corazón nos puede decir que somos de una manera y sin embargo nosotros podemos ser de otra. Y aquí usted se va a ir ubicando y ver como si yo tengo esto y cuáles son las soluciones, en qué necesito yo trabajar para yo ser mejor con este carácter que ahora yo tengo. El otro dice, a perdonar y no guardar rencor. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y aquí a perdonar y a no guardar rencor es algo que se lee y que se dice fácil, pero que si lo tratamos en nuestra humanidad, lo más seguro es que vamos a fallar. En todo esto, en todas estas partes, aspectos que debemos mejorar, lo que yo le he leído y que son pocos puntos porque en realidad podríamos sacar muchos más, es en qué debemos pedirle ayuda al Señor. Y en perdonar y no guardar rencor, el perdón es casi un milagro del Señor que se logre. Es el reconocer todo lo que nosotros hemos fallado y todo lo que Dios nos ha perdonado para nosotros poder extender esa misericordia a los demás. Como hay ese ejemplo en la Biblia del hombre que le perdonó una deuda muy grande al otro. Y él cuando salió a una persona que le debía nada comparado a lo que le acababan de perdonar, él le exigió que le pagara y porque no le pagara lo puso en la cárcel. Y ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos recuerde cuánto nos han perdonado, cuánto hemos fallado, cuántas cosas hemos hecho. A veces torpezas que cometemos, cosas que solo de acordarnos nos dan vergüenza porque decimos, ¿cómo hice tal cosa? ¿Cómo fui capaz de actuar así? ¿O cómo dije eso? ¿Por qué hice tal cosa? No sé si en su adolescencia, no sé si ya cuando es adulto, qué clases de cosas hicimos. Sin embargo, el Señor no ve nada de eso, sino que Él nos recibe con brazos abiertos. Él nos está esperando todo el tiempo. Él nos ha perdonado. Y ahora lo que quiere es que nosotros también perdonemos así como Él nos perdonó primero, que amemos así como Él nos ha amado primero. Él no nos está pidiendo que demos nada que Él no nos haya dado antes. Tenemos el amor de Dios para poder amar a los demás. Tenemos el perdón de Dios para poder perdonar a los demás. Así es que tratemos con la ayuda del Espíritu Santo de trabajar en estas cosas que ahora yo le he leído acerca del temperamento melancólico. Y que usted mire y usted dice, bueno, si yo soy perfeccionista, si yo soy leal, porque también hay que ver las buenas cosas de las personas melancólicas. Y ser perfeccionista, si es manejado con la ayuda del Señor, pues es bueno porque usted va a hacer las cosas bien. Pero si hay cosas que usted se deja llevar mucho por los sentimientos, mucho por el corazón, si después usted es vengativo, si es rencoroso, si no le gusta perdonar, ahí son áreas donde necesitamos ayuda. Y eso pues le dejo para que usted venga, se acerque al Señor y le diga, Señor, háblame, dime si este es mi temperamento, si estas son las cosas que ahora me han leído, las características, cómo soy un poquito como Moisés, que
no quiero, si es que no soy capaz de hacerlo muy bien, no quiero hacerlo como si así el Señor me mande, pero si no estoy 100% capacitado, no quiero ir, así como Moisés que le dijo, ¿cómo voy a ir si no hablo bien? Pero a la vez soy leal. Pero entonces vamos a trabajar en aquellas cosas que no son agradables para el Señor. Y esa genética, porque ahora vemos que el temperamento viene en la genética. Aquí en la iglesia todos los primeros domingos de cada mes tenemos Santa Cena y sería bueno que si hay una parte de nuestro temperamento que ahora lo hemos identificado, el domingo vengamos a la Santa Cena con esa visión, con decir, Señor, cambia mi genética, cambia mi temperamento. Yo quiero de tu genética para tener un temperamento que sea agradable a ti. La próxima semana, primero Dios, estaremos hablando de los demás temperamentos que se quedaron pendientes. Que el Señor les bendiga y que tengan un fabuloso resto de la semana.